Eres la vergüenza de la familia, dijo mi madre mientras sus palabras se clavaban en mi pecho como dagas heladas en aquella tarde gris de noviembre en Madrid. El viento otoñal golpeaba los cristales del pequeño apartamento en Lavapiés, donde habíamos vivido toda mi vida, y yo, Diego Morales, de 23 años, sentía como mi mundo se desmoronaba pieza por pieza frente a mis ojos. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Había llegado a casa después de otro día frustrante buscando empleo, con mi título universitario en Bellas Artes bajo el brazo y la amarga realidad de que nadie parecía valorar mi talento artístico. El mercado laboral español seguía siendo despiadado para los jóvenes como yo, especialmente para aquellos que habían elegido carreras poco prácticas, como solía decir mi madre con desprecio. ¿Cuándo vas a dejar de vivir en las nubes y conseguir un trabajo de verdad?, continuó Carmen, mi madre, mientras recogía con movimientos bruscos las tazas de café de la mesa del comedor. Su rostro, marcado por años de trabajo en una fábrica textil, mostraba una mezcla de cansancio y desilusión que me dolía ver. Tu hermano Alejandro ya tiene su propio negocio, una esposa, una casa en las afueras. ¿Y tú? Tú sigues pintando cuadros que nadie quiere comprar. El contraste con mi hermano mayor siempre había sido el tema recurrente en nuestra casa. Alejandro había estudiado administración de empresas, se había casado con una chica de buena familia de Pozuelo de Alarcón y ahora dirigía una pequeña empresa de consultoría. Era todo lo que mis padres habían soñado, exitoso, estable, predecible. Yo, en cambio, era el hijo artista, el soñador, el que había elegido el camino más difícil. «Mamá, por favor, dame más tiempo», supliqué, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Sé que puedo lograrlo. Mi arte significa algo para mí. No puedo simplemente abandonarlo». «¿Tu arte?», se rió con amargura. «¿Llamar arte a esos garabatos? Diego, tienes 23 años. Es hora de que crezcas y entiendas que la vida no es un cuento de hadas. Tu padre y yo hemos trabajado toda la vida para darte una educación y mira cómo la desperdicias». Mi padre, Roberto, entró en ese momento desde la cocina, donde había estado escuchando toda la conversación. Era un hombre de pocas palabras, albañil de profesión, con las manos curtidas por décadas de trabajo duro. Me miró con una mezcla de tristeza y decepción que fue peor que cualquier grito de mi madre. «Tu madre tiene razón, Diego», dijo con voz grave. «No podemos seguir manteniéndote así. Tienes que tomar una decisión. O encuentras un trabajo estable en los próximos 2 meses, o tendrás que buscarte otro lugar donde vivir». El ultimátum cayó sobre mí como un yunque. 2 meses. 60 días para demostrar que podía ser el hijo que ellos querían, o perder mi hogar, mi familia, todo lo que conocía. El pequeño apartamento, con sus paredes llenas de mis cuadros y bocetos, de repente se sintió claustrofóbico. Las obras que había creado con tanto amor y dedicación ahora parecían burlarme desde las paredes, recordándome mi fracaso. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi pequeña habitación, mirando por la ventana hacia las calles de Lavapiés, donde las farolas creaban charcos de luz amarillenta en el pavimento húmedo. Había comenzado a llover y las gotas golpeaban suavemente contra el cristal, creando patrones que normalmente me habrían inspirado a pintar. Pero esa noche solo me recordaban mi situación, perdido, sin rumbo, como esas gotas que se deslizaban sin control hacia abajo. A las 6 de la mañana, cuando el alba comenzaba a filtrarse entre las cortinas, tomé una decisión impulsiva que cambiaría mi vida para siempre. Me levanté, me vestí con lo primero que encontré y salí del apartamento sin hacer ruido.
Caminé por las calles vacías de Madrid hasta llegar a la estación de Atocha, donde compré un boleto de tren hacia Valencia con los últimos euros que tenía en mi cuenta bancaria. No fue una decisión racional. No tenía plan. No tenía contactos en Valencia. No tenía nada más que una vaga esperanza y el recuerdo de las historias que mi abuelo paterno, Joaquín, solía contarme sobre su juventud en esa ciudad mediterránea. El abuelo Joaquín había muerto cuando yo tenía 15 años, pero sus relatos sobre Valencia, sobre el mar, sobre los naranjos y la luz dorada que bañaba la ciudad, habían quedado grabados en mi memoria como un refugio al que podía escapar cuando todo se volvía difícil. El viaje en tren duró casi 4 horas, y durante todo el trayecto no pude dejar de pensar en la expresión de dolor en los ojos de mi madre cuando salí de casa. A pesar de sus palabras duras, sabía que me amaba. Carmen había trabajado doble turno durante años para que Alejandro y yo pudiéramos estudiar. Había sacrificado sus propios sueños por los nuestros. El hecho de que yo no pudiera cumplir con sus expectativas la lastimaba profundamente, y eso, a su vez, me destrozaba. Cuando llegué a la estación del norte en Valencia, la diferencia con Madrid fue inmediata. El aire era más cálido, más húmedo, cargado del aroma salino del Mediterráneo. A pesar de ser noviembre, el sol brillaba con más intensidad que en la capital, y por primera vez en días sentí que podía respirar profundamente. No tenía idea de hacia dónde ir, así que comencé a caminar sin rumbo por las calles del centro histórico. Valencia era exactamente como mi abuelo la había descrito. Una mezcla fascinante de historia y modernidad, donde edificios medievales se alzaban junto a construcciones contemporáneas, donde el eco del pasado se entrelazaba con el pulso vibrante del presente. Fue mientras caminaba por las cercanías de la Lonja de la Seda que me tropecé, literalmente, con mi destino. Absorto en la contemplación de la fachada gótica del edificio, no vi a la mujer mayor que cargaba varias bolsas de la compra hasta que choqué directamente con ella, enviando naranjas rodando por toda la calle. ¡Ay, Dios mío! Lo siento muchísimo, exclamé mientras me agachaba apresuradamente para recoger las frutas esparcidas. No la vi. Estaba mirando el edificio y... «Tranquilo, hijo, tranquilo», dijo la mujer con una sonrisa amable que inmediatamente me tranquilizó. Era menuda, de cabello blanco recogido en un moño, con ojos azules brillantes que parecían contener décadas de sabiduría y bondad. No ha pasado nada grave, solo son naranjas, y por suerte estaban bien envueltas. Mientras la ayudaba a meter las frutas en las bolsas, no pude evitar notar sus manos. Eran manos de artista, delgadas, elegantes, con manchas de pintura seca bajo las uñas que ninguna cantidad de jabón había logrado eliminar completamente. Reconocí esas marcas porque las tenía en mis propias manos. «¿Eres pintor?», preguntó ella, notando mi mirada. «Bueno, lo intento», respondí con una sonrisa tímida. Aunque mi familia opina que soy más un soñador inútil que un artista de verdad. Esperanza Navarro, como se presentó después, me estudió con esos ojos perspicaces durante unos segundos antes de hablar. «¿Sabes qué? Yo también soy pintora, o lo era en mis tiempos mozos. Ahora me dedico más a enseñar a otros jóvenes como tú. ¿Te gustaría tomar un café y charlar un poco? Hay una cafetería preciosa aquí cerca y me parece que ambos podríamos beneficiarnos de una buena conversación». No sé qué me impulsó a aceptar su invitación. Quizás fue la calidez en su voz, tan diferente a la dureza de mi madre esa mañana. O tal vez fue simplemente que no tenía ningún otro lugar donde ir. El caso es que la seguí hasta un pequeño café en una plaza adoquinada, donde nos sentamos bajo una sombrilla, a pesar de que el sol de noviembre no era particularmente intenso. Durante las siguientes 2 horas le conté mi historia completa. Le hablé de mis padres, de sus expectativas, del ultimátum, de mi huida impulsiva a Valencia. Esperanza escuchó sin interrumpir,
asintiendo ocasionalmente, pidiendo más detalles aquí y allá. Cuando terminé de hablar, me sentía extrañamente aliviado, como si hubiera puesto en orden mis propios pensamientos al verbalizarlos. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención de tu historia, Diego?, dijo finalmente, removiendo lentamente su cortado. No es que hayas huido de casa, es que hayas venido a Valencia, específicamente aquí. ¿Por qué Valencia y no Barcelona, o Sevilla, o cualquier otra ciudad? Le hablé entonces de mi abuelo Joaquín, de sus historias sobre la ciudad, de cómo sus descripciones habían creado en mi mente una imagen de Valencia como un lugar donde los sueños podían hacerse realidad. ¿Cómo se llamaba tu abuelo?, preguntó con curiosidad. Joaquín Morales. Trabajaba en Los Naranjos cerca de Sagunto, pero venía mucho a Valencia. Decía que aquí había aprendido que la belleza no estaba solo en lo que veía, sino en cómo lo veía. Esperanza se quedó inmóvil, con la taza a medio camino hacia sus labios. Sus ojos se llenaron de una emoción que no pude descifrar inmediatamente. Joaquín Morales, un hombre alto con bigote que siempre llevaba una boina negra. Sí, respondí sorprendido. ¿Lo conocía usted? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza mientras asentía lentamente. Diego, hijo mío, tu abuelo no solo vino a Valencia ocasionalmente, vivió aquí durante 2 años, de 1968 a 1970, y durante ese tiempo fue mi maestro de pintura, mi mentor y una de las personas más importantes en mi formación como artista. El mundo se detuvo a mi alrededor. El ruido del tráfico, las conversaciones de otros clientes del café, todo se desvaneció mientras procesaba sus palabras. Era un hombre extraordinario, continuó Esperanza, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado. Tenía una manera única de ver el mundo, de encontrar belleza en los detalles más simples. Me enseñó que el arte no era solo técnica, sino alma, que un verdadero artista no pinta lo que ve, sino lo que siente. Pero él nunca me dijo que pintara, murmuré confundido. En casa siempre hablaba de su trabajo en los campos, de... Tu abuelo era un hombre humilde, Diego. Cuando regresó a Madrid, me escribió algunas cartas contándome sobre su nueva vida, sobre su familia. Me habló de tu padre, de tu nacimiento años después. Siempre lamentó no haber podido compartir más su amor por el arte con su familia. Pero los tiempos eran difíciles, la vida era dura, y tuvo que elegir la estabilidad sobre la pasión. Las palabras de Esperanza resonaron en mi mente como campanas. De repente, recordé momentos de mi infancia que había olvidado. Mi abuelo observándome dibujar con una sonrisa especial, sus comentarios sutiles pero siempre alentadores sobre mis primeros garabatos, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando yo creaba algo nuevo. Él habría estado orgulloso de ti, dijo Esperanza, tomando mi mano entre las suyas. Muy orgulloso. Y creo que no es casualidad que hayas llegado hasta aquí, hasta mí, en el momento exacto en que más lo necesitabas. Esa tarde, Esperanza me llevó a su estudio, ubicado en una casa antigua en el barrio de Ruzafa. El espacio era exactamente lo que había soñado que sería el estudio de un artista real. Techos altos, ventanas enormes que dejaban entrar la luz natural, lienzos por todas partes, en diferentes etapas de completitud, el olor característico de los óleos y trementina impregnando cada rincón. Quiero que veas algo, dijo, dirigiéndose hacia una pared donde colgaba una pintura que me hizo contener la respiración. Era un paisaje de Valencia, pero visto desde una perspectiva que jamás había contemplado en postales turísticas. Mostraba una calle estrecha del casco histórico al atardecer, con la luz dorada filtrándose entre los edificios antiguos, creando contrastes dramáticos entre luz y sombra. Pero lo que más me impactó no fue la técnica impecable, sino la emoción que transmitía. Podía sentir el calor del sol, escuchar el eco de los pasos en los adoquines, oler el aroma de naranjas que parecía emanar del mismo lienzo. La pintó tu abuelo, dijo Esperanza con orgullo.
Fue uno de los últimos trabajos que hizo antes de regresar a Madrid. Me la regaló como recuerdo de nuestro tiempo juntos. Durante más de 50 años ha colgado en esta pared, esperando. ¿Esperando qué?, pregunté, sin poder apartar los ojos de la pintura. A ti, Diego. Esperando a que su nieto viniera a reclamar su legado. Esa noche, Esperanza insistió en que me quedara en su casa. Tenía una habitación de invitados pequeña pero acogedora. Y francamente, yo no tenía dinero para un hotel ni ningún otro lugar donde ir. Después de una cena sencilla pero deliciosa de paella valenciana, nos sentamos en su salón mientras ella me contaba más historias sobre mi abuelo. Joaquín tenía un don especial, me explicó mientras hojeábamos un álbum de fotos amarillentas. No solo para la pintura, sino para ver el potencial en otros. Durante los 2 años que estuvo aquí, ayudó a formar a varios jóvenes artistas. Algunos de ellos ahora son pintores reconocidos, tienen sus obras en galerías importantes. Me mostró fotografías de mi abuelo que nunca había visto. En ellas aparecía más joven, con una sonrisa radiante, rodeado de jóvenes con pinceles y lienzos. Era evidente que había sido querido y respetado por sus estudiantes. ¿Por qué se fue?, pregunté. Si era tan feliz aquí, si tenía tanto éxito como maestro, ¿por qué regresó a Madrid? Esperanza suspiró profundamente antes de responder. Tu abuela María se enfermó gravemente. Cáncer. Joaquín tuvo que elegir entre su carrera artística y cuidar a la mujer que amaba. No fue una decisión fácil, pero para él no había opción. El amor de su vida lo necesitaba, y él nunca podría haberse perdonado si no hubiera estado a su lado. La historia me conmovió profundamente. Recordé vagamente a mi abuela María, que había muerto cuando yo era muy pequeño, pero las pocas memorias que tenía de ella eran de una mujer dulce y cariñosa. Entender el sacrificio que mi abuelo había hecho por ella me ayudó a comprender mejor las decisiones difíciles que a veces tenemos que tomar en la vida. Pero nunca dejó de pintar completamente, continuó Esperanza. Me escribía contándome sobre pequeños proyectos que hacía en secreto, dibujos que guardaba en una caja bajo su cama. Creo que siempre esperó poder regresar algún día a la pintura de manera más seria. Esa información me impactó porque recordé esa caja. Después del funeral de mi abuelo, mi padre había mencionado que había encontrado una caja llena de dibujos y bocetos, pero que había decidido tirarlos porque ocupaban espacio y no servían para nada. En ese momento yo tenía 15 años y estaba demasiado dolido por la pérdida para protestar, pero ahora lamentaba profundamente que esos tesoros se hubieran perdido para siempre. Los días siguientes en Valencia fueron reveladores de maneras que nunca habría imaginado. Esperanza me presentó a su círculo de artistas locales, pintores, escultores, ceramistas, todos ellos apasionados por su arte, pero también conscientes de las realidades prácticas de ganarse la vida creando. La clave, me explicó Eduardo, un pintor de mi edad, que vendía sus obras en mercados locales y ferias de artesanía, no es abandonar tu arte por un trabajo tradicional, sino encontrar maneras de hacer que tu arte sea tu trabajo. Eduardo me llevó a recorrer los mercados de Valencia, donde varios artistas locales vendían sus creaciones. Vi pinturas, esculturas, joyería artesanal, cerámicas decorativas, todo creado por personas que habían encontrado la manera de combinar su pasión con la necesidad de ganarse la vida. No vas a hacerte rico vendiendo arte en mercados, admitió Eduardo, mientras observábamos a una pareja de turistas alemanes examinar uno de sus paisajes marinos. Pero puedes vivir, puedes pagar el alquiler, comprar comida, costear materiales para seguir creando. Y lo más importante, puedes despertar cada mañana emocionado por lo que vas a crear ese día. La perspectiva de Eduardo me abrió los ojos a posibilidades que nunca había considerado. En Madrid, siempre había pensado en el arte en términos de todo o nada.
O eras un artista famoso con exposiciones en galerías prestigiosas, o eras un fracaso. Pero aquí, en Valencia, veía a artistas que habían encontrado un término medio, una manera de vivir del arte sin necesariamente ser estrellas internacionales. Esperanza me enseñó técnicas que nunca había aprendido en la universidad. Su estilo era más libre, más expresivo que lo que me habían enseñado mis profesores en Madrid. Bajo su tutela, comencé a desarrollar una voz artística más personal, más auténtica. Tu abuelo me enseñó que cada artista tiene una manera única de ver el mundo. Me decía mientras trabajábamos lado a lado en el estudio. Tu trabajo no debería parecerse al mío, ni al de Eduardo, ni al de nadie más. Debería ser inequívocamente tuyo. Durante una semana me sumergí completamente en esta nueva realidad. Pintaba durante el día, exploraba Valencia por las tardes y por las noches escuchaba historias de esperanza sobre mi abuelo y sobre su propia carrera artística. Por primera vez en meses me sentía realmente feliz, realmente yo mismo. Pero la realidad de mi situación en Madrid seguía pesando sobre mí. Sabía que no podía huir para siempre, que tendría que enfrentar a mis padres tarde o temprano. El ultimátum seguía vigente y cada día que pasaba en Valencia era un día menos para encontrar la solución que ellos esperaban. Fue durante mi 8º día en la ciudad cuando recibí la llamada que había estado temiendo. Era mi hermano Alejandro. «Diego, ¿dónde coño estás?». Su voz sonaba entre preocupada y enfadada. «Mamá y papá están desesperados. Han llamado a la policía, han contactado a todos tus amigos. ¿Tienes idea de lo que les has hecho?». La culpa me golpeó como una bofetada. En mi búsqueda de encontrarme a mí mismo, había sido completamente egoísta e irresponsable. Mis padres no merecían pasar por la angustia de no saber si su hijo estaba vivo o muerto. «Estoy bien, Alejandro. Estoy en Valencia. Estoy bien». «¿Valencia? ¿Qué demonios haces en Valencia?». «Diego, tienes que volver a casa ahora mismo. Mamá no ha dormido desde que te fuiste y papá... Bueno, papá está furioso, pero puedo ver que está asustado también». Le expliqué brevemente lo que había estado haciendo, aunque omití muchos detalles sobre Esperanza y la conexión con nuestro abuelo. Alejandro escuchó en silencio antes de suspirar profundamente. «Mira, hermanito, entiendo que estés pasando por un momento difícil, pero huir no es la solución. Tienes que volver y hablar con ellos como un adulto». Sabía que tenía razón. Había sido un cobarde al huir sin explicaciones, pero también sabía que había aprendido cosas importantes durante mi tiempo en Valencia, cosas que podrían cambiar mi perspectiva y tal vez, con suerte, la de mis padres también. «Voy a volver», le dije a Alejandro, «pero necesito que me des un poco más de tiempo, solo unos días más. Te prometo que volveré y que hablaré con ellos». Alejandro accedió, pero pude escuchar la preocupación en su voz. Me hizo prometerle que lo llamaría todos los días para confirmar que estaba bien. Esa noche compartí mi conversación con Alejandro con Esperanza. Ella escuchó atentamente mientras yo expresaba mis miedos sobre regresar a Madrid, sobre enfrentar la decepción de mis padres, sobre la posibilidad de tener que abandonar por completo mis sueños artísticos. «Diego», dijo finalmente, «¿puedo preguntarte algo? Cuando estés en tu lecho de muerte dentro de muchos, muchos años, ¿qué te va a importar más? ¿Haber complacido a tus padres o haber sido fiel a tu alma?». La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. Nunca había pensado en mi vida en términos tan definitivos, tan finales. «Pero es que no quiero lastimarlos», protesté. «Ellos han sacrificado tanto por mí, han trabajado tan duro. Y tú honras esos sacrificios viviendo la vida más plena y auténtica que puedas vivir», replicó Esperanza. «¿Crees que tus padres realmente quieren que seas miserable? ¿O crees que quieren lo mejor para ti, pero simplemente no entienden cuál es tu versión de lo mejor?» Sus palabras resonaron en mi mente durante toda la noche.
comencé a darme cuenta de que tal vez el problema no era irreconciliable. Tal vez había una manera de ser fiel a mi arte sin abandonar completamente a mi familia. Al día siguiente, Esperanza me hizo una propuesta que cambiaría el curso de mi vida. He estado pensando en tu situación, dijo mientras desayunábamos en su pequeña cocina soleada. Y creo que tengo una idea que podría funcionar para todos. Me explicó que había estado considerando expandir sus clases de arte, pero que necesitaba ayuda. Alguien más joven, con energía fresca, que pudiera conectar con estudiantes de diferentes edades. Te propongo esto. Regresa a Madrid, habla con tus padres, explícales la situación. Luego, si ellos están de acuerdo, vuelve a Valencia por 6 meses. Trabajarás conmigo como asistente de enseñanza, aprenderás el lado comercial del arte y al mismo tiempo seguirás desarrollando tu propio trabajo. Si después de 6 meses sientes que este camino no es para ti, siempre puedes volver a Madrid y buscar un trabajo más tradicional. Pero al menos habrás probado. La propuesta era perfecta. Me daba una oportunidad real de explorar una carrera en el arte, pero con una estructura y un plan concreto que podría tranquilizar a mis padres. No era solo un sueño vago, era una oportunidad profesional real, con una mentora experimentada. Y hay algo más, añadió Esperanza con una sonrisa misteriosa. Quiero que lleves algo contigo cuando vayas a hablar con tus padres. Me llevó a su estudio y descolgó la pintura de mi abuelo de la pared. No puedo aceptar esto, protesté inmediatamente. Es demasiado valioso, demasiado especial para usted. Precisamente por eso debes llevártelo, insistió Esperanza. Esta pintura ha estado esperando más de 50 años a volver a casa. Tu abuelo la creó no solo como arte, sino como un mensaje, como una conexión con el futuro. Es hora de que cumpla su propósito. Con el cuadro cuidadosamente envuelto bajo mi brazo y un corazón lleno de esperanza renovada, tomé el tren de regreso a Madrid al día siguiente. Durante todo el viaje, practiqué mentalmente lo que le diría a mis padres. No sería fácil, pero por primera vez tenía algo concreto que ofrecerles, un plan real en lugar de solo sueños vagos. Llegué a casa al atardecer, cuando las luces de la ciudad comenzaban a encenderse y las calles de Lavapiés cobraban vida con su mezcla característica de culturas y sonidos. Al subir las escaleras hacia nuestro apartamento, mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar desde el pasillo. Toqué la puerta suavemente. No me atreví a usar mi llave. Los pasos de mi madre se acercaron rápidamente. Y cuando abrió la puerta, su expresión pasó de la sorpresa al alivio y luego a una mezcla compleja de alegría y enfado. «Diego», susurró, antes de abrazarme con tal fuerza que casi me cortó la respiración. «Hijo mío, estábamos tan preocupados». Mi padre apareció detrás de ella y por primera vez en mi vida vi lágrimas en sus ojos. Era un hombre que había aprendido a esconder sus emociones, pero en ese momento no pudo contenerlas. «Papá, mamá», comencé, con la voz temblorosa. «Siento mucho haberlos preocupado. Sé que fue egoísta e inmaduro de mi parte irme así, sin decir nada. Pero necesito que me escuchen. Necesito contarles algo importante sobre el abuelo Joaquín». Los tres nos sentamos en el pequeño salón familiar, el mismo donde semanas atrás había escuchado el ultimátum que cambió mi vida. Pero ahora el ambiente era diferente. Había tensión, sí, pero también había amor, esperanza y la posibilidad de entendimiento. Comencé a contarles sobre mi tiempo en Valencia, pero me enfoqué especialmente en Esperanza y su conexión con mi abuelo. Vi cómo los ojos de mis padres se abrían de sorpresa cuando les expliqué que el hombre que ellos recordaban solo como un trabajador de campo había sido también un artista respetado, un maestro que había influenciado la vida de muchos jóvenes. «Eso no puede ser», murmuró mi padre incrédulo. «Papá nunca nos dijo nada sobre pintar. Trabajaba en los campos. Eso era todo lo que sabíamos». «Porque tuvo que elegir», expliqué.
Cuando la abuela María se enfermó, eligió el amor y la responsabilidad familiar por encima de su carrera artística, pero nunca dejó de ser artista en su corazón. Fue entonces cuando desenvolví cuidadosamente el cuadro de mi abuelo. Cuando mis padres lo vieron, el silencio en la habitación fue absoluto. Mi madre se llevó las manos a la boca, mientras mi padre se quedó inmóvil, estudiando cada pincelada como si fuera un mensaje codificado del pasado. Él pintó esto, dije suavemente. En Valencia, cuando tenía mi edad, Esperanza me dijo que siempre habló de ustedes con amor, de cómo esperaba que algún día pudieran entender su pasión por el arte. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de comprensión de algo que había estado ahí todo el tiempo sin que ella se diera cuenta. Recuerdo ahora, dijo entre sollozos, cómo solía mirar tus primeros dibujos cuando eras pequeño. La manera en que sonreía. Pensé que solo estaba siendo un abuelo cariñoso, pero era algo más, ¿verdad? Mucho más, confirmé. Y me han hecho una oferta en Valencia, una oportunidad de trabajar como asistente de enseñanza en un estudio de arte establecido, de aprender no solo a crear, sino también a vivir del arte de manera práctica y sostenible. Les expliqué la propuesta de Esperanza en detalle. El trabajo, el aprendizaje, los 6 meses de prueba, la posibilidad de generar ingresos reales mientras desarrollaba mi carrera artística. Mi padre fue el primero en hablar después de un largo silencio. ¿Y si no funciona? ¿Si después de 6 meses te das cuenta de que no puedes vivir del arte? Entonces habré aprendido una lección valiosa, respondí honestamente, y estaré dispuesto a explorar otras opciones. Pero si no lo intento ahora, si no le doy una oportunidad real a esto, siempre me voy a preguntar qué habría pasado si... Mi madre se acercó al cuadro del abuelo y lo tocó suavemente con la punta de los dedos. Tu abuelo fue un buen hombre, dijo finalmente. Un hombre que sacrificó mucho por su familia. Pero tal vez cometimos un error al no preguntarnos qué habría querido él para ti. Las palabras de mi madre fueron como un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que tenía. Durante años había cargado con la sensación de estar decepcionando a mi familia, de estar traicionando los sacrificios que habían hecho por mí. Pero ahora, viendo la comprensión en sus ojos, comencé a entender que tal vez el problema no era que yo fuera una decepción, sino que habíamos estado hablando idiomas diferentes. Mi padre se levantó lentamente y se acercó al cuadro. Lo estudió durante largos minutos y pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de escepticismo a asombro. Es hermoso, admitió finalmente. No entiendo mucho de arte, pero puedo sentir algo en esto. Es como si Valencia estuviera viva en el lienzo. Eso es exactamente lo que el arte debería hacer, le expliqué con emoción. No se trata solo de hacer algo bonito. Se trata de capturar un sentimiento, una emoción, un momento, y transmitírselo a quien lo ve. Pasamos el resto de la noche hablando como no lo habíamos hecho en años. Mis padres me contaron historias sobre mi abuelo que nunca había escuchado, detalles sobre su personalidad, sus quirks, sus sueños frustrados. Y yo les conté sobre mi tiempo en Valencia, sobre Esperanza, sobre las técnicas que había aprendido, sobre la comunidad de artistas que había conocido. Hay algo más que necesito decirles, agregué cuando la conversación comenzó a calmarse. Esperanza quiere conocerlos. Dice que le gustaría contarles personalmente las historias sobre el abuelo que no tuve tiempo de compartir esta noche. La idea de viajar a Valencia para conocer a alguien que había sido importante en la vida de mi abuelo emocionó especialmente a mi madre. Por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos el mismo brillo de curiosidad y aventura que recordaba de mi infancia. 3 días después, los 3 tomamos un tren hacia Valencia. Fue la primera vez que mis padres viajaron juntos fuera de Madrid en más de 10 años,
y verlos emocionarse por el paisaje que se desplegaba por las ventanas del tren me llenó de una alegría inexplicable. Esperanza nos recibió en su estudio con los brazos abiertos y una sonrisa que podría haber iluminado toda Valencia. Había preparado una comida típicamente valenciana y había colgado varias pinturas adicionales de mi abuelo que había conservado durante todos estos años. «Carmen, Roberto», dijo dirigiéndose a mis padres con la familiaridad de alguien que había escuchado hablar de ellos durante décadas. «No pueden imaginarse lo feliz que me hace conocerlos por fin. Joaquín hablaba de ustedes constantemente. Estaba tan orgulloso de la familia que había construido». Durante las siguientes horas, Esperanza les mostró a mis padres un lado de mi abuelo que nunca habían conocido. Les enseñó fotografías, cartas, bocetos, pinturas. Les contó sobre su técnica, sobre su filosofía del arte, sobre la manera en que veía el mundo. Joaquín me enseñó que el arte no es un lujo, les explicó mientras hojeábamos un álbum lleno de recuerdos. Es una necesidad humana fundamental. Es la manera en que procesamos nuestras experiencias, en que damos sentido al mundo que nos rodea, en que conectamos con otros a un nivel profundo. Pero el momento más impactante llegó cuando Esperanza les mostró a mis padres una carta que mi abuelo le había escrito poco después del nacimiento de mi hermano Alejandro. «¿Puedo leerles un párrafo?», preguntó Esperanza con suavidad. Mis padres asintieron, y Esperanza comenzó a leer con voz clara. «Mi querida amiga, hoy nació mi primer nieto. Es hermoso, perfecto, lleno de posibilidades infinitas. Mientras lo tenía en brazos, no pude dejar de preguntarme qué tipo de hombre será, qué sueños tendrá, qué pasiones despertarán su alma. Espero que, sea cual sea el camino que elija, Roberto y Carmen tengan la sabiduría de apoyarlo. Yo cometí errores con mi hijo. Fui demasiado práctico, demasiado enfocado en la supervivencia para enseñarle que también hay belleza en el mundo, que también hay espacio para los sueños. Pero tal vez con mis nietos pueda ser diferente. Tal vez ellos puedan encontrar el equilibrio entre la responsabilidad y la pasión que yo nunca logré». El silencio que siguió a la lectura fue profundo y cargado de emoción. Mi madre tenía lágrimas en los ojos, mientras mi padre mantenía la cabeza gacha, procesando las palabras de su propio padre. «Nunca nos dijo nada de esto», murmuró mi padre finalmente. «Nunca supimos que se sentía así». Los hombres de su generación no hablaban fácilmente de sus sentimientos, explicó Esperanza con comprensión, pero los sentían tan profundamente como cualquiera. Joaquín amaba a su familia más que a nada en el mundo, pero también cargaba con el peso de sus sueños no cumplidos. Fue entonces cuando mi madre hizo algo que me sorprendió completamente. Se acercó a mí y me tomó las manos entre las suyas. «Diego», dijo con voz temblorosa pero firme, «quiero pedirte perdón. Perdón por no verte realmente, por no escuchar lo que tu corazón estaba tratando de decirme. Perdón por llamarte la vergüenza de la familia cuando debería ser nuestro orgullo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras mi madre continuaba. «Tu abuelo habría estado orgulloso de ti, hijo, y nosotros también deberíamos estarlo. Has encontrado tu pasión, has encontrado tu propósito, has encontrado personas que creen en ti. Eso es más de lo que muchas personas logran en toda su vida». Mi padre se acercó y nos envolvió a ambos en un abrazo que duró varios minutos. Cuando finalmente nos separamos, sus ojos también estaban húmedos. «Tienes nuestra bendición para quedarte en Valencia», dijo con voz ronca. «6 meses, 1 año, el tiempo que necesites, solo prométenos que no desaparecerás otra vez sin decir nada». «Se los prometo», respondí, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. «Y les prometo que haré todo lo posible para que se sientan orgullosos de mí». «Ya lo estamos», dijo mi madre, sonriendo a través de las lágrimas. «Ya lo estamos». Los siguientes 6 meses en Valencia fueron transformadores de maneras que nunca habría imaginado.
Trabajar con Esperanza no solo mejoró mi técnica artística, sino que me enseñó aspectos prácticos del mundo del arte que nunca había considerado. Cómo costear materiales, cómo establecer precios para las obras, cómo conectar con clientes potenciales, cómo equilibrar la creatividad con la viabilidad comercial. Las clases de Esperanza atrajeron estudiantes de todas las edades y niveles de experiencia. Había jubilados que siempre habían querido aprender a pintar, adolescentes rebeldes cuyos padres esperaban que el arte les proporcionara una salida constructiva para su energía, madres jóvenes que buscaban un escape creativo de las demandas de la maternidad, profesionales estresados que querían una actividad relajante después del trabajo. Mi papel como asistente de enseñanza me permitió descubrir algo inesperado. Tenía un don natural para enseñar. Encontré que podía explicar técnicas complejas de manera simple, que podía identificar rápidamente las fortalezas y debilidades de cada estudiante, que podía motivar e inspirar a personas que se sentían inseguras sobre su capacidad artística. «Tienes el mismo don que tu abuelo», me dijo Esperanza una tarde después de una clase particularmente exitosa. La capacidad de ver el potencial en otros, de ayudarles a encontrar su propia voz artística. Pero mi crecimiento no se limitó al ámbito profesional. Durante esos meses también desarrollé una relación más profunda con Valencia como ciudad. Exploré cada rincón del casco histórico, pinté en la playa de la Malvarrosa al amanecer, me perdí en los jardines del Túria, descubrí pequeños cafés escondidos donde otros artistas se reunían para charlar sobre sus proyectos. La ciudad se convirtió en mi musa de maneras que Madrid nunca había logrado. Había algo en la luz mediterránea, en la mezcla de historia y modernidad, en el ritmo de vida más relajado, que liberaba mi creatividad de maneras que no sabía que eran posibles. Comencé a desarrollar una serie de pinturas que llamé Cartas a Joaquín, obras inspiradas en los lugares que mi abuelo había pintado, pero vistas a través de mis propios ojos, filtradas a través de mi propia experiencia. Cada pintura era un diálogo entre el pasado y el presente, entre sus visiones y las mías. La primera exposición de esta serie se llevó a cabo en una pequeña galería del barrio de Ruzafa. Era una exposición modesta, sin grandes pretensiones, pero para mí representaba todo. Era la primera vez que mostraba mi trabajo de manera oficial. La primera vez que me presentaba públicamente como el artista que había luchado tanto por ser. Mis padres viajaron desde Madrid para la inauguración, junto con mi hermano Alejandro y su esposa. Ver sus rostros llenos de orgullo mientras recorrían la galería, escuchar sus comentarios admirados sobre las pinturas, fue más gratificante que cualquier venta o crítica positiva que podría haber recibido. «Ahora entiendo», me dijo Alejandro, mientras contemplaba una de mis pinturas de la ciudad de las artes y las ciencias. «Entiendo por qué esto era tan importante para ti. No es solo arte, es tu manera de hablar con el mundo». La exposición fue un éxito modesto pero real. Vendí 5 pinturas. Recibí varias comisiones para retratos y paisajes personalizados y, lo más importante, conecté con otros artistas y coleccionistas de la escena local. Por primera vez me sentí parte de una comunidad artística real. Pero tal vez el momento más emotivo de la noche llegó cuando Esperanza se acercó a la pintura que había titulado La herencia de Joaquín, una obra que mostraba el mismo rincón de Valencia que mi abuelo había pintado décadas atrás, pero actualizado, con elementos contemporáneos mezclándose con la arquitectura histórica. «¿Sabes qué habría dicho tu abuelo si pudiera ver esto?», me preguntó con ojos brillantes. «¿Qué habría dicho?», respondí, genuinamente curioso. «Habría dicho, ese es mi nieto, ese es mi orgullo». Al final de los 6 meses acordados inicialmente, la decisión de quedarme en Valencia fue natural e inevitable.
No solo estaba ganando lo suficiente para mantenerme a través de las ventas de arte y las clases de enseñanza, sino que había encontrado mi lugar en el mundo, mi propósito, mi comunidad. Mis padres no solo apoyaron mi decisión, sino que comenzaron a visitarme regularmente. Mi madre se inscribió en algunas de las clases de esperanza durante sus visitas, descubriendo una vena artística propia que había permanecido dormida durante décadas. Mi padre, aunque nunca mostró interés en pintar, se convirtió en uno de mis críticos más perspicaces y en mi fan más entusiasta. Sabía que tenías talento, me dijo durante una de sus visitas, pero no sabía que tenías alma de artista. Hay una diferencia, ¿sabes? El talento se puede aprender, pero el alma es un regalo. 2 años después de aquella tarde fatídica cuando mi madre me había llamado la vergüenza de la familia, estaba de pie en la misma galería donde había tenido mi primera exposición, pero esta vez para mi quinta muestra individual. La galería estaba llena de gente, había artículos sobre mi trabajo en periódicos locales y había una lista de espera para mis clases de enseñanza. Pero más importante que cualquier éxito externo era el sentimiento de paz y propósito que había encontrado. Me despertaba cada mañana emocionado por crear, por enseñar, por ser parte de la vibrante comunidad artística de Valencia. Había encontrado la manera de honrar tanto la memoria de mi abuelo como las esperanzas de mis padres. Vivía de mi pasión, pero de manera responsable y sostenible. La pintura que había causado todo, la obra de mi abuelo que esperanza me había dado, ahora colgaba en la pared de mi propio estudio, un recordatorio constante de que los sueños no tienen fecha de caducidad, que la pasión puede saltar generaciones y que a veces los caminos más difíciles llevan a los destinos más hermosos. Durante la inauguración de esa quinta exposición, mientras observaba a mis padres charlando animadamente con otros visitantes sobre las pinturas de su hijo, recordé las palabras de esperanza del día que nos conocimos. Un verdadero artista no pinta lo que ve, sino lo que siente. Ahora entendía que mi abuelo Joaquín había pintado amor, amor por la belleza, por Valencia, por la vida misma. Y yo había heredado no solo su talento, sino su capacidad de amar a través del arte, de encontrar esperanza en cada pincelada, de construir puentes entre corazones a través del color y la luz. Esa noche, cuando la galería finalmente se vació y me quedé solo con mis pinturas, saqué mi teléfono y llamé a mi madre. «Mamá», le dije cuando contestó, «quería agradecerte». «¿Agradecerme qué, hijo?» «Por decirme que era la vergüenza de la familia, porque sin esas palabras nunca habría encontrado el coraje de buscar mi verdadero camino». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea y luego escuché la risa suave de mi madre. «Diego Morales», dijo con voz llena de amor y orgullo, «tú no eres la vergüenza de la familia, eres nuestro milagro, y tu abuelo Joaquín, donde sea que esté, debe estar sonriendo». Mientras colgaba el teléfono y miraba una vez más las pinturas que rodeaban mi pequeño reino de color y sueños, supe con certeza absoluta que había encontrado mi lugar en el mundo. No era el camino que mis padres habían imaginado para mí, ni siquiera el que yo mismo había visualizado años atrás, pero era mi camino, auténtico e inquebrantablemente mío, y por primera vez en mi vida, eso era más que suficiente. Era perfecto. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.